9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a nuestro panel de conversación de esta mañana. Comienza Voces del Poder. Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad, está con nosotros. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Y Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social y vicepresidente del Instituto Libertad, también nos acompaña. ¿Cómo está, Pedro? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, a los dos. Bienvenidos esta mañana. Esta jornada veremos si es que se vota en 2 días o en un día la mega reforma. Eso tienen que zanjarlo los comités parlamentarios ahí en el Senado. Pero lo que ya está claro es el contenido del proyecto, lo que se va a votar. Se hicieron algunas modificaciones sobre la invariabilidad tributaria, sobre el crédito tributario al empleo. La tasa finalmente quedó en un 23%, la tasa objetivo de este proyecto. Y ya está a grandes rasgos entonces este proyecto, pero dejó varias esquirlas y coletazos, ¿no? Después de los cuestionamientos desde la oposición al ministro Jorge Quirós y a la negociación fallida con los senadores del PPD. Pedro, ¿cómo evalúas tú el resultado finalmente de este proceso y cómo termina la negociación en torno al proyecto? Sí, a ver, está saliendo un buen proyecto. Yo lo primero que quiero reconocer es la labor que hizo Paulina Núñez por tratar de avanzar en acuerdos. Creo que esto nunca se puede perder en democracia, en el Parlamento, buscar los acuerdos y conversar. En algunos casos se va a llegar, en otros no, pero quiero reconocer eso. Es muy distinto el proyecto respecto de lo que entró. O sea, tal como tú estabas mencionando, el tema del crédito a la contratación es distinto de lo que estaba en un comienzo. No hay una eliminación del crédito del CENSE, sino que se perfecciona y se mejora. Tenemos que seguir haciendo capacitación. Entonces hay varios aspectos que se han ido mejorando. El tema de la invariabilidad quedó con estos tramos y montos, etcétera, que hace de que sea para inversiones que sea de cierto monto hacia arriba, que hay el tema del seguro, etcétera. La tasa queda en el 23 a la baja con cierta gradualidad. Es un buen proyecto que claramente ayuda para la situación de bajo crecimiento que tenemos como país hoy día, que va a ayudar a la creación de empleo, pero ojo, esto no es mágico, o sea, no es de que se apruebe el megaproyecto y la situación de empleo va a cambiar de un mes para otro, pero va cimentando las bases y las confianzas para que los actores económicos vayan tomando las inversiones que hoy en día no estamos teniendo. Javier. Bueno, para todos es de público conocimiento que el partido, al menos, el Partido Socialista, tiene una visión muy crítica del proyecto desde su origen, desde la centralidad que pone en la reforma tributaria. Por eso ya es como un meme decir la mega reforma tributaria, porque nadie está hablando de reconstrucción. Por lo tanto, yo creo que hay una constancia respecto de nuestra posición y lo que se ha buscado es ver la mejor manera de que salga un buen proyecto. En ese sentido, tal como dice Pedro, para eso está el Congreso, para ver qué espacios existen para mejorar los proyectos. Y en eso siempre vamos a estar disponibles en la medida que haya desde el otro lado una apertura a ese diálogo. El problema es ese, que nosotros sentimos que el poder que ha concentrado el ministro Quirós ha hecho que finalmente no ocurra lo que tiene que ocurrir. No es un país que se pone de acuerdo respecto de un conjunto de situaciones que debieran ser abordadas además con una mirada de mediano plazo. Lo que se ha hecho es buscar el camino fácil de contar los votos, apurarse, porque muy probablemente van a tener dificultades cuando le pase eventualmente la cuenta por caso de probidad a 2 congresistas, que bien sabemos quiénes son, y por lo tanto yo siento que hay mucho de apurarse, sacar a toda costa algo que es demasiado relevante para hacerlo al lote. Nosotros hemos criticado además que muchas de las proyecciones que se han hecho son optimistas, que no conversan con la realidad del escenario internacional comercial. Y yo te diría que ya pasando a la dimensión más de cómo ha funcionado la conversación, a nosotros nos encantaría no estar en esta situación que nos ha generado el ministro Quirós en particular y la línea más dura del gobierno. Que finalmente, si tú ves, el país está en una situación de cierto parálisis. Tú ves las inversiones que se han hecho del MOP, de salud, de obras, y está todo medio parado. Entonces, esa división y esa parálisis del país es justamente lo que nos hace mal cuando estamos en una situación de un desempleo que está llegando a los 10 puntos. Entonces, nosotros creemos que esto no es una cosa de simplemente decir las formas son importantes, sino que también es un cierto compromiso con generar confianzas que den sostenibilidad a buenas políticas públicas. Y eso no lo hemos visto. Pedro. Ya, pero es que a ver, Javier, tú fuiste parte del gobierno que pasó, gran parte de los problemas de desempleo y falta de inversión y falta de crecimiento son heredados. No vamos a decir que es por estos 2 o 3 meses que llega el gobierno del presidente Kast que eso ocurre. O sea, y claramente hay una emergencia y se tiene que legislar en forma urgente, no por lo que estás, las teorías medias conspirativas tuyas de los foros y cosas para adelante, sino porque tenemos un 10% de la población que está sin trabajo, sobre todo lo que son mujeres y jóvenes, tenemos casi un 30% de informalidad laboral, o sea, tenemos que tomar medidas urgentes. Y
ha habido una discusión. Este proyecto lleva un par de meses de discusión entre Sí. lo que es la Cámara, ahora va a volver al tercer trámite, veremos si termina el tercer trámite o va a la mixta. O sea, igual quedan algunas instancias de conversación. Los ministros Alvarado y García han hecho todo un trabajo de ir conversando, ir generando los consensos. También lo hizo Paulina Núñez en el Senado. O sea, han habido instancias. Obviamente uno no puede pretender cambiar el hilo conductor de un proyecto, el corazón de los proyectos, porque bueno, por eso el Ejecutivo tiene ciertas facultades a nivel de lo que es tramitación de leyes, pero se han hecho varios cambios, se han hecho varios ajustes, se han recibido varias propuestas, como los temas que conversábamos al comienzo. Pero a propósito de eso y del rol que tuvo cada uno de los ministros, el senador Fidel Espinosa, lo tuvimos en entrevista hace un rato, decía que el gran responsable de que no se hayan alcanzado mayores acuerdos fue el ministro Quirós, que había sido inhumano, dijo, en el trámite incluso de la negociación, etcétera, y reconocía, por el contrario, los esfuerzos del ministro Alvarado por tratar de llegar a esos acuerdos. Yo reconozco los esfuerzos del ministro Alvarado, reconozco todos los esfuerzos que se han ido haciendo, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. El ministro Quirós tiene tanta experiencia en el tema político, él técnicamente sabe mucho. Le pasó la cuenta eso. Entonces, claro, hay formas que, bueno, es un tema también de... nadie va a desconocer la experiencia que tiene el ministro Alvarado, que tiene Paulina Núñez, que tiene el ministro García en este tipo de cosas. Yo me quedo con eso y, bueno, van a haber varios proyectos más. El gobierno está recién partiendo, entonces probablemente todas estas experiencias sirvan para los proyectos que vengan después. Bueno, esa es precisamente la línea que nosotros sostenemos respecto de la importancia de generar condiciones adecuadas. Mira, yo lo que creo es que esto probablemente avance porque las matemáticas favorecen este cálculo de corto plazo que tiene el ministro Quirós. La pregunta que uno se hace es ¿por qué le das tanto poder de negociador a una persona que no tiene ninguna habilidad negociadora? O sea, la segunda ayer se dedicó a masacrar su rígida muñeca, digamos. O sea, va a quedar para los libros como caso de estudio negativo. Entonces, también hay un problema de diseño, que lo hemos conversado mucho en este espacio. Los gobiernos tienen que proyectarse más allá del pequeño viento de cola que tienen gracias a la votación popular, que eso es soberano, nadie se los quita. Pero yo creo que si tú quieres pasar después a otras negociaciones, que vienen muchas, porque además este gobierno viene con una ambición bien refundacional. Se están metiendo en la agenda laboral, van a seguir con la agenda de educación, se están metiendo con los derechos de las mujeres. Todos la ciudadanía se da cuenta, si no somos tontos. Todos nos damos cuenta de que hacia allá van las líneas. Y por lo tanto yo creo que si tú cometes desde ahora un problema donde rompes la confianza de tus interlocutores y donde tú ves un gobierno que va y viene, es muy difícil que nosotros digamos, bueno, sigamos negociando, nos ha ido muy bien. Efectivamente no es el caso. Entonces yo creo que esto, por eso yo decía, no son detalles, no es un tema de forma, no le bajemos el perfil a la manera en que se ha intentado pasar una cosa tan grande que son varias reformas. Y a mí me da risa cuando se habla del corazón de la reforma, porque esto, acuérdense que partió en un punto de prensa a principio de año el presidente Kast sobre los terrenos que habría que reconstruir. Yo nunca me he visto imágenes de ese tipo. Fue en Lirquén, si no me equivoco, allá. Entonces te quiero decir, yo entiendo, Pedro, bueno, aquí los dos tenemos nuestras posiciones y probablemente tenemos nuestra autocrítica y todo, pero yo estoy mirando un poquito más la foto general. La foto general es que si tú no creas condiciones para negociar, para acordar otros temas que vienen, bueno, vamos a seguir a los tumbos y por eso yo insistía mucho. Es un gobierno que nos está llevando a la división y a la parálisis. Nuestros partidos están totalmente quebrados porque se han dedicado a quebrarlos. Cuando tú tienes una institucionalidad que permite la interlocución por cauces coordinados, con acuerdos estables, han buscado por el lado y eso tiene consecuencias. Entonces van a encontrarse con una oposición fragmentada, van a encontrarse con una Cámara que juega un juego, el Senado, porque está el PDG, el Senado que intenta que nos pongamos de acuerdo. En fin, tú creas esas condiciones. Y yo creo que aquí, más allá de que salga o no esta reforma que nosotros consideramos que una mala reforma, se está instalando un clima que es muy nefasto para la democracia en general. Y Pedro, sí, pero es que a ver si... lo que está haciendo el gobierno es presentar los proyectos para discutirlos en el Congreso. En materia laboral, con la crisis que hay, claramente hay que hacer cambios. No es refundacional. Refundacional es lo que trataron de hacer con el tema constitucional en el gobierno anterior, pero no es acá. Aquí es la discusión legítima en el Congreso de plantear las ideas. Porque si alguien dice con un 10% de desempleo que no hay que tomar medidas en materia de empleo, claramente hay que tomarlas. ¿Y dónde se discuten? En el Congreso. Hay una serie de medidas que me imagino vamos a hablarlas después, sí, pero y se van a discutir ahí. Y ahí se tendrá que generar la mayoría y los consensos, porque claramente algo hay que hacer. Porque tenemos un 10% de la población que está buscando pega y no la encuentra y un 30% de informalidad. Esas son las cifras, esas son las personas a las cuales hay que llegar con soluciones. Pedro, ahora, por último, para cerrar esta parte antes de irnos a la pausa, viene una negociación ahora también con el PDG probablemente para conseguir los votos necesarios que respalden en la Cámara los cambios que se hicieron en el Senado. Y ahí, si no me falla el cálculo, son 4 votos los que le faltarían al gobierno para poder evitar una comisión mixta, si eso es lo que se busca.
¿Cómo ves el rol ahí del Partido de la Gente y esa relación que está forjando el gobierno con el PDG, que ya lo ocupó en la Cámara de Diputados para sacar este mismo proyecto? Bueno, efectivamente, para la primera parte de la discusión del proyecto se conversó harto con el PDG por parte del gobierno, se alcanzó un acuerdo con ellos. Entiendo que las conversaciones con París han seguido adelante. Entonces, bueno, un desayuno, creo. Ahí, sí, entonces entiendo de que eso no debiera ser mayormente tema a discutir. Lo vamos a ver en la tercera trámite. Recordemos que para evitar que haya una mixta tiene que estar de acuerdo la Cámara con todos los artículos nuevos incorporados por el Senado. Claro. Porque si hay algún artículo en el que no coinciden, eso genera una mixta que puede demorar. Analizar ese artículo específicamente, no todo el proyecto. Ese artículo, pero igual hasta el despacho del proyecto hay que esperar a que termine la mixta. Entonces igual puede tomar un poco más de tiempo. Veremos qué pasa en el tercer trámite, pero no nos adelantemos. Está la votación del Senado, y no sé si hoy día o mañana, estaba ahí el acuerdo de los comités, pero pasa dentro de hoy día y mañana y luego va, sí o sí, vuelve a la Cámara. Lo que ocurra después, veremos qué pasa. Ajá. El rol del PDG, ¿cómo lo ves tú, Javier? Con esto cerramos. Insisto, uno tiene que ser muy respetuoso de la decisión soberana del pueblo de haberlos elegido. O sea, todo lo que vemos es porque usted en la casa votó por esas personas que están ahí. O sea, en eso consiste la democracia. Entonces no esperen milagros. En el caso del PDG, yo creo que van a seguir jugando el juego de la negociación transaccional. No los veo en las grandes metas, los veo en el cálculo pequeño y aguantar lo más posible siendo una fuerza relevante para una candidatura presidencial número, no sé, 15 del señor París. Vamos a ver qué es lo que pasa con esas conversaciones. Estamos junto a Javier Altamirano y Pedro Pizarro aquí en CNN Chile Radio en Voces del Poder. Pausa, son las 9:51. Volvemos de inmediato con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso, seguimos aquí en CNN Chile Radio, Voces del Poder, 9:53 y nos acompañan en nuestro panel de hoy Pedro Pizarro y Javier Altamirano. Y queremos conversar sobre, en esta parte del programa, sobre esta controversia que se ha generado a propósito de la ley de 40 horas. La ex ministra Janet Jara y la ex ministra Camila Vallejo sacaron un video además que, digamos, avivó esta discusión sobre la implementación de las 40 horas y los posibles cambios que el gobierno, a juicio de las exministras, querría hacer en esta iniciativa, perjudicando a los trabajadores, es lo que revela ese video, o lo que acusan las exministras. A partir de eso, hablemos sobre la implementación. Y tú, Javier, decías también que el gobierno tiene una agenda laboral en esta materia y va a avanzar en cierta línea. ¿Ves con preocupación esa agenda laboral? ¿Cómo lo vinculas con el tema de las 40 horas, por ejemplo? Sí, a ver, lo primero que quiero decir es que me llama la atención la batahola que se arma porque dos personas que estuvieron directamente involucradas, Camila Vallejo siendo diputada en la moción y la ministra que lo implementó en las 40 horas, tienen todo el derecho a plantear su punto de vista en la plaza pública. O sea, no veo la complejidad de aquello. Sobre todo son personas que conocen el tema. Lo segundo es que yo creo que cuando uno empieza a sumar las señales del gobierno en distintos ámbitos, se da cuenta que hay una línea conductual y una línea política muy clara. Y eso es legítimo en la medida que eso quede planteado en los programas presidenciales y la gente ponte informada. Este es un gobierno que llegó a reducir al mínimo el tamaño del Estado. Este es un gobierno que vino a flexibilizar todo lo que pueda flexibilizar, que es una palabra que básicamente es desregular y quitar derechos adquiridos después de décadas de lucha. Puede haber gente que está de acuerdo con eso, puede haber gente que apuesta a que eso genere empleo. Lo que nosotros vemos con preocupación es más bien que se está trasladando, como quien diría, el peso de la carga se le pasa al trabajador. Es decir, es culpa del trabajador porque él hace uso de derechos que como sociedad estamos de acuerdo que debe tener una persona, para que no abusen de sus capacidades laborales como fuerza de producción. Y en base a eso se ha buscado que la forma en que está conformado el mercado laboral sea el culpable de que nosotros no tengamos empleo. Nosotros creemos que es una visión bastante reduccionista, creemos que desregularizar en base a la evidencia, pero bueno, aquí Pedro es un especialista en el tema, la evidencia que nosotros vemos, de hecho ayer como Red de Centros Progresistas presentamos una mirada transversal respecto de esta mirada, perdón, respecto de cómo se está abordando la discusión de generación más de empleo. Nosotros creemos, estamos muy de acuerdo que es lo central en este país, pero creemos que es muy reduccionista pensar que solo depende de reducir
la capacidad negociadora de los trabajadores, porque eso es lo que nosotros vemos. Con la flexibilización que claro, propone el porque gobierno. la flexibilización y la posibilidad de acordar ciertas condiciones en periodos especiales, todos entienden la figura de que en Navidad pueden haber eventualmente acuerdos intraempresas. No es un problema. El problema es que tú tengas como parte de una negociación donde está en un pie de igualdad establecer ciertas condiciones específicas en periodo específico del año que benefician tanto a la empresa como al trabajador. Nosotros vemos, por el contrario, que si se cambia la norma, el trabajador y el trabajador quedan muy desvalidos. Es decir, tú te imaginas a alguien diciéndole al gran retail, no, sabes que no estoy de acuerdo con lo que tú me estás proponiendo. Todos sabemos que en un momento en que estamos todos cuidando la pega, la puerta de salida es la que te ofrecen. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos levantar como alerta. Creemos que desregular es precarizar, aunque suena consigna, hay base científica respecto de eso. En la experiencia comparada, tú desregulas y no necesariamente generas mejores condiciones ni de ingreso, ni de productividad, ni nada. Entonces nosotros creemos que hay un conjunto de temas que no se están abordando. Nosotros solicitamos que las conversaciones se hagan con evidencia y nosotros solicitamos además que la Comisión Bravo, que David Bravo es una persona totalmente respetable, no hay ningún problema con él ni con la figura de la universidad. Pero sí están faltando ciertas visiones, faltan las pymes, falta la visión de los trabajadores y nosotros creemos que en base a eso se puede construir lo que todos pedimos, que son medidas reactivadoras del empleo. Y en eso estamos de acuerdo. Pero la visión sesgada y reduccionista nos complica. Sí, varias cosas. Lo primero, es bueno escuchar a la exministra Jara hablando de empleo. Se podría preocupado de eso cuando estuvo en el gobierno y cuando era candidata presidencial. Pero bueno, más allá de frases, uno, no hay ningún derecho adquirido, ni derecho social, ni derecho laboral que se vaya a vulnerar acá. Cero. Dos, hay un conjunto de propuestas súper robustas que emanan de un grupo de personas con conocimiento convocadas por el ministro del Trabajo para generar estas propuestas. Propuestas que claramente en el Congreso se van a incorporar, las pedimos los trabajadores, todo lo que estaba preocupado Javier, y está súper bien porque eso enriquece el debate y eso va a ocurrir en el Congreso. Esas son propuestas iniciales que se van a ir a discutir. 40 horas, y expliquémoslo súper claro, para que la persona, hoy en día, con acuerdo, se calcula que una persona trabaje 40 horas en un promedio de 4 semanas. Eso involucra que tú puedes trabajar 2 semanas 45 horas y puedes trabajar 2 semanas 35 y estás cumpliendo con la norma. Se saca el promedio de las 4 semanas. ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Se está diciendo que respecto del turismo, eso en vez de ser en 4 semanas sean 52, sean un año y en el resto de los rubros sean 15 semanas. Igual vas a trabajar lo mismo que ahora, pero porque hay ciertos topes que están en el Código del Trabajo y no hay ningún cambio ahí. El Código del Trabajo habla de las 52 horas como tope de horas que tú puedes trabajar. Entonces, en incluyendo promedio, las extras, ¿no? Entonces, si tú trabajas 52 una semana, vas a trabajar 28 a la siguiente, vas a trabajar 2 semanas 34 para que el promedio te dé. Nadie está diciendo que vaya a trabajar más. O sea, es solamente que en vez de calcularlo en 4 semanas, calcularlo en más semanas. Eso es el único cambio que viene dentro de esta propuesta, que parece que es una propuesta súper razonable. ¿Por qué? Porque hay rubros que tienen una mayor o menor necesidad de trabajo. O sea, el turismo, en la agricultura. En verano hay más horas de día, en invierno hay menos. O sea, hay una serie de rubros que probablemente requieren poder ajustarse en más tiempo. Pero nadie está hablando de afectar las 40 horas. Eso te iba a decir, no se debilitan las 40 horas Para como nada. plantean las Tú exministras. sigues trabajando 40 horas en promedio durante tu jornada laboral, igual que ahora. Entonces, en vez de calcularlo en 4 semanas, con acuerdo firmado, lo puedes llegar a calcular en 15 o en 52 en algunos rubros. Entonces, esa es una medida que permite y se hace cargo de las realidades. No todas las realidades laborales son iguales. Otras medidas que vienen en las propuestas, el tema de la vacuna. O sea, esperemos que salga pronto. Tendría que haber sido aprobado probablemente durante Y en eso hay bastante más acuerdo, diría yo. Hay bastante más acuerdo, esperemos de que ese acuerdo se materialice en un avance pronto en materia legislativa, porque aparte que tiene un periodo de implementación que es largo. Entonces, hasta que esté dando efecto, mientras más rápido lo aprobemos, más rápido vamos a implementar la salud. Ahora, quitándole la carga negativa que pueda tener la palabra para algunos sectores, la flexibilización efectivamente es algo que está buscando el gobierno. A ver, lo que está buscando es adaptarse con otros cambios, a las distintas realidades que hay en el mundo del trabajo. Los contratos por hora, no es terminar con la indemnización por igual año. El trabajo en materia de comercio, en turismo, en agricultura. O sea, hay distintos mundos del trabajo y cada uno requiere ciertas particularidades que son las que tú puedes incorporar acá. No puedes tener una norma general y aplicársela a todos porque eso va a hacer de que para ciertas realidades esa norma no te sirve. Entonces, si eso lo quieres llamar flexibilidad, no, es adaptarse a lo que es la realidad del mundo del trabajo. Hoy día que ha ido cambiando, tenemos teletrabajo, tenemos una serie de cosas que hay que ir haciendo que la legislación se adapte a eso. Sí, no, o sea, entiendo el punto aquí de mi colega. Y yo quisiera que estemos todos de acuerdo en que el empleo es algo central. No hay dos lecturas en nuestro sector. Y lo que nos interesa es que se tome muy en serio esto y, por lo tanto, que existan voluntades reales de sentar a la mesa y lograr lo mejor para Chile. Nuestro punto, voy a solamente subrayarlo y volver a ser enfático. En la medida que tú le entregues solamente el poder de decidir cómo se organiza la vida de esos trabajadores y cuánto le pueden dedicar a sus familias,
es lo central. Es decir, y eso se hace justamente con reglas, no con buena voluntad, porque aquí hay una fantasía de que tú dejas que el mercado funcione y por tanto todos somos felices tomando decisiones como agentes económicos racionales. Hay poderes, hay desniveles de poderes y por tanto esa desigualdad en la negociación nosotros creemos que es muy nefasta. ¿Y no se reconoce en esta conversación hoy día con los cambios? Yo creo que tal como está enfocada, y por eso es tan importante que la Comisión Bravo, a quien respeto, solo haya incluido ciertas visiones. Entonces, por eso no es raro que lo que salga de esa conversación sea reducido. Porque no fue transversal. Es que ahí es donde yo decía que faltaba la visión de los trabajadores y las pymes. Entonces, entendiendo que hay un conjunto de realidad, entendiendo que hay un conjunto de herramientas que podemos mejorar, yo estaría, desde el punto de vista de la oposición del Partido Socialista en particular, muy interesado. Nosotros, un partido de los trabajadores, es parte de nuestra lógica y queremos que eso ocurra. Sin embargo, creemos que faltan visiones, falta conversación sobre la producción. Acuérdense lo que hizo nuestro personaje más citado hoy día, el señor Quirós, de decir acabemos con el CENSE sin proponer nada que fuera medianamente aceptable respecto a la necesidad de los trabajadores de ir formándose para tener justamente más productividad y a la vez mayor ingreso. Hablemos de por qué no se aprueba de una vez y por qué no hay voluntad, como hay voluntad ahora de hacer a rajatabla una votación expedita respecto a esa laguna, que es un tema que, como dice mi colega, se estaba negociando a fines del gobierno pasado. Entonces, yo pediría cierta consistencia, pediría que la apertura sea real y pediría que los dogmas de fe quedaran en la Iglesia. Pedro, respecto a esa necesidad de alcanzar como un acuerdo más amplio, que es lo que plantea Javier también, que en esa comisión quizás no estaban representadas todas esas visiones, ¿tú crees que se necesita eso también para avanzar en una agenda laboral de este tipo? Y te lo pregunto por lo que conversábamos en el primer bloque, la necesidad de ir buscando esos votos más allá de solo los oficialistas para generar cambios de este tipo que se sustenten en el tiempo. Yo espero que eso ocurra en el Congreso. Entonces, lo que tenemos hasta ahora son propuestas. Entiendo los proyectos de ley ingresan la semana que viene, no conocemos aún el tenor de los proyectos de ley. No necesariamente van a ser exactamente lo que salió de esta comisión, o sea, ese es un insumo que tiene el Ejecutivo para efectos de preparar su proyecto. Y yo claramente espero que los aspectos que está señalando Javier acá, en el Congreso se dé ese debate. Y ese debate, porque proyectos de ley que con un apoyo más bien transversal, con harta votación, ojalá unanimidad dentro de lo que es su discusión, son normas que tienen una mayor permanencia en el tiempo y eso te da las certezas. Hoy día lo que tenemos que crear son certezas. Tú no vas a lograr que haya mayor inversión en Chile si tú tienes un cambio con normas que te dicen, mira, pero es que capaz que en 2 años más vuelva a cambiar. Eso no te genera ni una inversión nueva. Tú tienes que, y por eso todo esfuerzo que se haga en avanzar en consenso, en avanzar en acuerdos, bienvenido sea, porque eso es lo que te permita tener certezas para las futuras inversiones. Oye, lo último, a propósito de lo que está pasando en el Senado y lo que viene, las negociaciones que vienen, ¿cómo queda la oposición después de este proceso de la mega reforma? Javier, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo queda ordenada o desordenada, depende del enfoque, la oposición después de la negociación fallida que llevaron los senadores del PPD, de los coletazos que eso trajo también con el resto de la oposición, de la interna del PS? Sí. A ver, nosotros estuvimos en la palestra pública, el socialismo democrático en particular, PS-PPD. Esto es parte de un aprendizaje donde esperamos que no se vuelvan a repetir estos episodios. La línea conductual que se nos ha pedido a todos, y la presidenta ha sido enfática en señalarlo, es que las diferencias son valorables, pero se tienen que resolver en forma institucional. O sea, no podemos tener una montonera, tenemos que ser un partido ordenado que permita que además la interlocución con los otros partidos sea ordenada. Si bien nosotros vemos en el gobierno una cierta incapacidad de institucionalizar las conversaciones, nosotros vamos a hacer lo máximo posible para hacerlo desde nuestro punto de vista. Sin embargo, quiero decir una cosa que se habla poco. Nosotros tenemos periódicamente, todas las semanas, coordinaciones de todos los partidos. En los comités van a trabajar en forma decidida. Entiendo que al mediodía se juntan para evaluar justamente cómo se aborda el tema del TC. Hemos hecho propuestas conjuntas y hay diferencias, por cierto, pero yo te quería decir que las diferencias no tienen que ver con la mirada de lo que está mal del proyecto o lo bueno del proyecto, sino que cómo nosotros, en la forma de resolverlo en el Congreso, tenemos algunas posturas diferentes. Por lo tanto, yo creo que es una semana que queda para los aprendizajes. Yo creo que nos va a fortalecer más bien como bloque, teniendo claras las prioridades y dónde está el adversario, que no está al lado, sino que está al frente. Pedro, lo último. No me gustaría opinar respecto de otras colectividades. Nosotros, en mi colectividad también en alguna ocasión hemos tenido dificultades. Hoy en día, por suerte, no está bien. Está bien liderado el tema. El ser oposición es más difícil. O sea, cuando se está en el oficialismo hay como una fuerza como que aglutina, siendo oposición hay una fuerza como que hacia afuera, y eso se va notando y se generan las diferencias entre los partidos. Pero no me gustaría entrar a la interna. Al tema interno. Se lo dejo ahí a Javier. Muchas gracias. No quiere pegar en el suelo, dice Pedro. Claro. No, pero
pero determina de alguna manera también la relación con el gobierno. Obviamente Eso que sí. el gobierno cuando tiene que ir a buscar votos va a hablar con todo y obviamente que ante una oposición dividida, tal como decía Javier, probablemente eso va a hacer de que se hable con distintos subsectores porque cada uno de ellos está representado con algunos parlamentarios, entonces hace más difícil la negociación. Ajá. Pedro Pizarro y Javier Altamirano con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Pedro. Gracias, Javier. Gracias. Que tengan un muy buen día. Son las 10 de la mañana con 6 minutos. La temperatura ya supera los 11 grados acá en Santiago. Imagen desde el Parque Metropolitano a esta hora, máxima de 15 para hoy en la capital. Cielos cubiertos durante buena parte del día. Lluvias desde la región de Ñuble hacia el sur para esta jornada. Pausa y volvemos de inmediato con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM.